La Semana Santa es la más importante de las festividades cristianas. Sí, cristianas, porque no solo la celebran los católicos. Aunque la religión predominante en el país es el catolicismo, también tenemos varias comunidades protestantes de diferentes denominaciones: evangélicos, pentecostales, menonitas, luteranos, presbiterianos y los que les proponemos conocer más hoy, los metodistas. Es una de las que tiene más presencia en nuestro país y en este Viernes Santo vamos en su búsqueda para profundizar en cómo viven desde ese ángulo esta celebración. Para eso estamos en comunicación con Inés Simeone, que es pastora metodista, máster en teología e historia de la iglesia. Inés, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarla. ¿Cómo le va? Bueno, el gusto es mío y una alegría poder estar con ustedes en esta mañana de Viernes Santo. Primero voy con una pregunta así como bien sencilla y básica, ¿no? La Iglesia Metodista es una de las distintas denominaciones protestantes que hay en Uruguay, pero capaz que tenemos que empezar por algo más básico. ¿Qué es el protestantismo? ¿Qué lo define más allá de ser una corriente cristiana que rompió con el catolicismo hace siglos? Bueno, es una pregunta que la verdad tendría que ser una respuesta bastante extensa, pero lo voy a hacer muy sencillo. El protestantismo fue una reacción, nació en el siglo XVI, una reacción a la Iglesia Católica de aquel tiempo, que era la que dominaba el mundo, dominaba a los reyes, los gobiernos, tenía el poder absoluto. Entonces se fue naciendo una reacción, en este caso del protestantismo con Lutero en Alemania, en la cual, tuvo una reacción en la cual se decía, y eso quedó para nosotros, la Biblia como único libro que se pudiera leer por todos, aprovechando que en ese momento nacía la imprenta, la prensa, que en ese momento había descubiertas en otros lugares del mundo. Entonces, bueno, la Biblia tenía que ser leída por todos y entendida por todos. El sacerdocio tenía que ser universal. Todos podíamos, de alguna forma, conversar con Dios. Vamos a hacerlo sencillo, claro, eso. Bien. Porque hasta ese momento teníamos intermediarios que interpretaban y se comunicaban con Dios. A partir del protestantismo, mucha gente empezó a sentir que podía comunicarse con Dios, que podía tener un vínculo cristiano en comunidades pequeñas sin una autoridad máxima que fuera la que determinara todo, como era el papado. Los papas decidían todo lo que pasaba. Bueno, el protestantismo rompió eso. Y bueno, y un montón de detalles que hoy en día, si los vamos a resumir, los protestantes somos un grupo que pensamos todo eso que dije, leemos la Biblia. Muchas de las iglesias históricas y evangélicas hacen también una lectura contextualizada de la Biblia. Ajá. Es el caso de los metodistas. Leemos la Biblia a partir de nuestras realidades, de nuestros dramas, nuestros problemas. Esto es una de las características que el protestantismo naciente nos permitió. No Perfecto. sé si... Sí, perfecto. Pero a ver, paso el limpio a ver si estoy bien. Entonces, no responden claramente a la autoridad del Papa. No veneran santos tampoco, ¿no? No veneramos santos, no tenemos los mismos sacramentos que la Iglesia Católica. Ajá. Los protestantes tenemos 2 sacramentos, que son el bautismo y la Santa Cena o la Eucaristía, que consideramos que son los 2 sacramentos bíblicos, que fueron los que están registrados en la Biblia. Tampoco tenemos ninguna figura, no tenemos adornos en las iglesias. Ajá. Por ejemplo, nuestra cruz es una cruz vacía, no es una cruz con el Cristo muerto, sino que nuestra cruz es una cruz vacía porque le damos énfasis a la resurrección y a la cruz
donde murió Cristo, que con la resurrección quedó vacía, vino la vida otra ahí vez. ponen el énfasis en la resurrección, dicen, con ese símbolo de la cruz vacía. No en el sacrificio, claro, sino en la resurrección. Perfecto. Esa es una diferencia. Claro. Y después, a ver, pienso ahora sí, ¿no? Yendo a los metodistas, bajo el paraguas entonces de los protestantes, ¿qué define a la Iglesia metodista? ¿Qué particularidades tiene respecto a las demás protestantes? Bueno, los metodistas somos protestantes porque somos parte de las iglesias históricas, pero en la verdad nosotros nacimos como un movimiento en Inglaterra del siglo XVIII, la Inglaterra industrial, como reacción a la iglesia anglicana. Uh-huh. Nuestro fundador como movimiento, ¿no? Como iglesia en aquel momento, era un sacerdote anglicano, que la iglesia anglicana también tiene su diferencia con el protestantismo original, porque la iglesia anglicana nació antes del protestantismo como una división entre la iglesia católica y la iglesia de Inglaterra, por Enrique VIII, que quería, entre otras cosas, no es tan sencillo así, divorciarse de su reina. Uh-huh. Pero sí, los metodistas nacimos como movimiento y nos hicimos iglesia en Estados Unidos en el tiempo de la independencia de los Estados Unidos, y de Estados Unidos que se repartió por el mundo como iglesia. Pero la característica nuestra es justamente el tema de, primero, creemos en Jesucristo como Señor y Salvador, creemos en la Trinidad, en Dios encarnado en Jesucristo, uh-huh, y la acción del Espíritu Santo. Creemos que es posible que las personas que realmente sienten en su corazón y que creen que Jesucristo resucitó, que si realmente se cree en eso, nuestra vida tiene que cambiar. Las enseñanzas de Jesús tienen que provocar un cambio en nuestras vidas, que se empiece a notar, no solo porque voy a la iglesia y digo amén, uh-huh, o porque canto lindo, o porque hablo precioso del amor, sino que eso se tiene que encarnar en nuestras vidas. Y tenemos que ir camino a lo que entendemos que no es posible, pero se puede ir en camino de la perfección cristiana. ¿Entendiste? Perfecto, sabemos perfecto. Que no es posible. Sí, claro, es como un objetivo a alcanzar que es inalcanzable, pero ese es el camino que entienden que hay que seguir. Sí, eso no es fácil. Uh-huh. Eso no es fácil, y la iglesia metodista como iglesia ha tenido muchas discusiones, y en cada lugar del mundo nosotros realmente mantenemos los 25 artículos de la religión, que son lo que nos guían, uh-huh, que justamente hablan de nuestras doctrinas, de nuestras creencias, y tenemos eso, pero cada país donde hay iglesia metodista tiene su forma de administrarse diferente, y en eso la iglesia metodista es bastante peculiar. Ajá. Por ejemplo, en casi todo el mundo, las iglesias metodistas nacionales tienen obispos. Uh-huh. Nosotros en Uruguay, en nuestra autonomía en 1969, decidimos que no queríamos tener obispo, porque nos administramos con mucha democracia. Entonces, ahí en nuestra iglesia metodista tenemos presidencias. Ajá. Que las elige una asamblea general con representaciones de todas nuestras congregaciones. Y ahí se elige presidencia, vicepresidencia, un equipo de, nosotros llamamos junta de vida y misión, que es la que apoya y toma las decisiones entre asambleas, y así nos vamos administrando y dirigiendo. No tenemos mundialmente una autoridad máxima. Claro. Existe el Concilio Mundial Metodista, en el cual nos reunimos, decidimos cosas y todo, pero no son imposiciones para las iglesias nacionales. Claro. Me parece eso interesante. Sí, es bien particular esa forma entonces de
de cómo se organizan, ¿no? Y cómo se administran. Bueno, y también hay otra peculiaridad ahí, que es que nuestra iglesia, para ser presidente o vicepresidente de la iglesia, tanto puede ser un clérigo, un sacerdote, hombre o mujer, o un laico o una laica. Entonces también sacamos lo que es el peso del sacerdocio, de la gestión de la iglesia. Y ahí tenemos, si la presidencia es un pastor o una pastora, la vicepresidenta o la vice va a ser un laico o una laica. En este momento tenemos una presidente mujer que es médico, es una doctora, y entonces el vicepresidente es un pastor. Y ahí vamos bien. actuando y conversando mucho, discutiendo mucho. Y otra característica, dos más me gustaría decir sobre el metodismo rápidamente, es nuestra vocación por el servicio hacia el prójimo. Para nuestro pensamiento no es posible expresar la fe sin actuar en el medio de la sociedad. No existe para nosotros. La fe tiene que ser una fe viva. ¿Y qué tipo de obras sociales o qué tipo de obra para el prójimo llevan a cabo? Bueno, acá en Uruguay, voy a hablar de acá de Uruguay. Acá en Uruguay tenemos, por ejemplo, el Instituto de Buena Voluntad en el Cerro, que trabaja con adultos, jóvenes y adultos con discapacidades. Tenemos un CAIF, tenemos actuar a través con las madres, con los niños en Teniente Rinaldi. Tenemos actuamos ecuménicamente en el barrio Borro. Tenemos junto con la iglesia alemana, tenemos el Hogar Amanecer, que actúa junto con INAO y actúa con niños. Después tenemos también pastorales estudiantiles. El Instituto Crandon es de la Iglesia Metodista. Y tenemos Crandon Salto, que también es de la Iglesia Metodista. Y después cada iglesia local tiene algunas acciones. Tenemos también en Montevideo el Espacio Bar. Tenemos el Espacio Compas, que trabaja con personas en situación de calle o con inmigrantes. O sea, una iglesia pequeña, chiquitita, como la nuestra, donde nuestros miembros activos no son muchos, pero nuestra acción, nuestro servicio, es mucho más grande que de lo que es la iglesia. Claro. ¿Me explico? Sí, perfecto. Porque nos encanta la iglesia llena, pero entendemos que el servicio es una iglesia llena. Claro. Totalmente. Después me iba a mencionar una característica más, decía, y yo interrumpí con la pregunta esta del servicio. Bueno, el tema de la educación, que desde el principio, las primeras misioneras americanas, cuando salieron en misión, estoy hablando del siglo XIX, mediados del siglo XIX, un poquito más, ¿cuál era el objetivo de ellas? Era llevar conocimiento, alfabetización, autoestima, voluntad de salir adelante a las mujeres de varios lugares del mundo. Entonces fueron las misioneras que fueron inaugurando escuelas en la India, en África y acá en Uruguay también, en América Latina. La iglesia metodista en algunos lugares empezó primero como una escuela y después como una iglesia. Entonces esta es una característica y son escuelas en la cual justamente el tema del crecimiento humano, del valor de la vida es algo como que una línea que marca. No son escuelas proselitistas, son escuelas que justamente llevan a esta autoestima que lleva a luchar por la vida y por la vida plena y abundante.
Perfecto. Me quedó una duda respecto a lo que señalaba, ¿no? Ese camino que buscan plantearse, que saben que es inalcanzable, pero que los guía, los orienta. Cuando mencionó eso, señaló esos 25 puntos, ¿no? que tienen. ¿Cuáles son algunos de esos aspectos que ustedes resaltan dentro de lo que debería ser ese camino? No, de los 25 puntos, justamente, además de estar marcado lo que creemos, está el tema del el respeto hacia el otro, la solidaridad, el valor de la vida. Eso para nosotros es fundamental. Y no necesariamente están en esos 25 puntos, y estos 25 puntos no los tenemos como un cuadrito, sino están en nuestra acción. Los 25 puntos están ahí, los tenemos que conocer, pero en la verdad es a partir de nuestra vivencia, de nuestra vida. Nosotros empezamos como grupo, como un movimiento en el siglo XVIII, que se reunía en el Bajo Londres y reunía personas en situación extrema, y que en la cual, conversando, estas personas fueron sintiéndose personas. ¿Entendés? Pues sí, es por ahí. Sí. Es en ese ejercicio. Y al sentirse persona, vos cambiás. Y entonces, bueno, cambiás y empezás a tratar mejor al otro, empezás a tener valores éticos importantes que te llevan a tomar posiciones que a veces son discriminadas. Por ejemplo, te doy un ejemplo así. Cuando vino toda la discusión sobre el tema de salud reproductiva, muchas iglesias cristianas, a partir de las creencias cristianas, tomaron una posición radical no al aborto. Nosotros, como Iglesia Metodista, tomamos una posición de aceptar lo que se decía en la ley de salud reproductiva y entender que tenía que haber un proceso para trabajar lo que se llamaba el embarazo involuntario. Claro. ¿Entendés? Y eso exige, eso es un poco lo que me refiero, ayudar a que otras personas entiendan. Entonces no vamos a condenar a nadie porque decide abortar, pero hay que conversar con esa persona, hay que trabajarlo y hay que ayudarla, porque estoy segura, yo como mujer, digo que a ninguna mujer le gusta hacerse un aborto, por favor. Entonces, bueno, esto es un tema que va más allá de condenar a alguien. No promovemos el aborto, no decimos háganse un aborto, no lo decimos, porque no pensamos que tenga que ser así. Pensamos que se puede conversar y tomar decisiones de otra forma. En ese sentido, respecto a lo que son las posiciones más de la Iglesia Católica, ¿se consideran más abiertos, más amplios? Con algunos grupos sí, porque dentro de la Iglesia Católica hay una diversidad enorme. Por supuesto. Hoy escuchaba a Francisco, creo, el sacerdote Francisco, lo escuchaba, y él es muy abierto, y hay mucha gente que trabaja en el campo que digo, los grupos más carenciados son los grupos de barrios más alejados, que tienen que estar con la cabeza abierta, sea católico, luterano, metodista o lo que sea, porque te das cuenta cómo es la realidad. Es eso, un poco. Enseguida continuamos conversando con Inés Simeone, pastora metodista jubilada. Estamos aprendiendo con ella, bueno, cómo viven los metodistas, por ejemplo, una festividad como la de hoy. Vamos a profundizar en ese punto porque no hemos hablado todavía de qué es lo que significa para ustedes el Viernes Santo, qué significa ser una pastora, entre otras cosas. Bueno, enseguida volvemos con eso. Hoy aquí en Perspectiva estamos con otro ángulo de este Viernes Santo. ¿A qué me refiero con otro ángulo? Bueno, ¿cómo se viven las festividades más importantes del cristianismo por fuera de la Iglesia Católica? ¿Cómo viven los metodistas, por ejemplo? De eso estamos conversando esta mañana con la pastora Inés Simeone, que es expresidenta de la Iglesia Metodista en nuestro país, es pastora metodista jubilada ahora, máster en Teología e Historia de la Iglesia.
Tengo varias preguntas, Inés, de la audiencia, muchos saludos, por ejemplo, desde Rocha. Jorge le manda saludos, pero quiero preguntarle primero una cuestión. Tiene que ver con, hablábamos de que los protestantes en general, y bajo eso los metodistas están dentro del paraguas del protestantismo, a diferencia de los católicos, tienen una relación quizás más directa, ¿no? O viven la fe de una manera más directa. Ponen mucho énfasis, de hecho, los metodistas en lo personal, en la experiencia individual. ¿Podemos explicar un poquito más sobre eso? Sí, claro. En la conversión, que se llama conversión o experiencia personal, es que creemos que es fundamental sentir de verdad en nuestro corazón nuestra fe. Si no sentimos nuestra fe de verdad, no una fe de la boca para afuera, algo que se sienta adentro. Y entonces, bueno, y una vez que sentís eso, cambias tu vida. Pero eso no se impone, eso no se hereda, eso es personal. Yo le puedo enseñar a mis hijos, a mis nietos, darle clases de teología, van a aprender ética cristiana, todo lo demás, pero de ahí a que de verdad sientan a Cristo en el corazón es otro tema. Y ahí, ¿qué rol tiene, pienso, por ejemplo, ¿no? Como se dan los sacerdotes en el caso de la Iglesia Católica. Por ejemplo, en el caso de ustedes no existe la confesión. Existe la confesión, ¿sí? Personal. Ah, personal. Bien, uno pide perdón, pero directamente, sin intermediario, sí, digamos. Sin intermediarios. Y lo haces así, reconociendo primero. Vos no podés pedir perdón si no reconoces que hiciste mal algo. Claro. Tenés que reconocer que te equivocaste. Entonces ahí reconociéndolo y a partir de nuestra fe, confiando en que Dios nos perdona, entonces nos ponemos personalmente frente a Dios y bueno, Señor, me equivoqué feo, hice mal, te pido perdón, incluso guíame a ver de qué forma puedo reparar lo que hice mal. Perfecto. Un poco en esta línea. ¿Y qué rol entonces juega un pastor o una pastora, por ejemplo, en la Iglesia Metodista? Bueno, la palabra pastor o pastora viene es bíblica y viene del tiempo en que se cuidaban los rebaños, las ovejitas, claro. Todas estas cosas, estos animales que necesitan a alguien quien los guíe. Claro. Entonces, bueno, los pastores y las pastoras somos quien guía a las congregaciones. Tenemos cada uno de nosotros, yo ahora no tengo, pero soy parte de una congregación. Tenemos congregaciones en las cuales somos responsables y acompañamos a los miembros de la congregación, formamos equipos de educación, de visitación, visitamos, vamos a los hospitales. O sea, hacemos lo que un sacerdote hace. En la verdad es eso. Bien. Con la diferencia que los pastores y las pastoras tenemos vida familiar como todos los demás. Nos casamos, tenemos hijos, tenemos nietos, y el tema de la vocación pastoral y la familia es un tema bastante difícil porque la vocación pastoral te lleva a una entrega casi completa. Claro. Y al tener familia tenés que incluir a la familia que no eligió hacer eso. Entonces, bueno, ahí lo tenés que... Yo tengo hijos que me estarán escuchando en este momento. Sí, vamos a mandarles saludos. Sí. Vamos a mandarles saludos a los hijos. Y tengo una nieta que me está escuchando desde arriba del avión. Sí. Están viajando arriba de Groenlandia en este momento. Y escuchando a la abuela, qué bueno, qué bueno. Sí, pero a ver, que entiendan entonces ese duro equilibrio que hay que tener. ¿Cómo se hace entonces para equilibrar una cosa con la otra? La vida en la fe y también mantener una familia. Bueno, como todas las mamás, tenemos que ser como los pulpos y hacer 1000 cosas al mismo tiempo.
y tratar de mantener separados los ámbitos, ¿no? No mezclar Claro. agua, ¿viste? Y bueno, y lo fuimos llevando, lo vamos llevando, y en general nuestros compañeros son buenos compañeros, y que también, yo en mi caso, que mi marido también fue pastor, ahora es jubilado, educador, pastor. Entonces, bueno, en la familia nos fuimos llevando. Claro. Pero está bueno eso. Y también aprovecho para decir que el tema del pastorado femenino no es algo muy antiguo, es algo bastante nuevo en la historia de la humanidad. Y no fue fácil llegar. Capaz que en algún otro momento, en otra Claro. ocasión, se puede explicar qué camino hubo que llegar a hacer para vencer todas las discriminaciones que te dicen, pero ¿cómo? ¿Me va a casar una mujer? Claro. Y va a bautizar, a mi hijo lo va a bautizar una mujer, ¿cómo puede ser eso? Sí, 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 Pero sí, bueno, sí. es un poco, explico esto, cómo es la vida pastoral, pero es una vida preciosa, Para ahí, muy rica. ahí me quedé con eso, ¿no? Cuando hablábamos de qué hace un pastor o una pastora. Por ejemplo, además de guiar ese rebaño, ¿no? Acompañar, eso. Por ejemplo, son los encargados de realizar el bautismo, son los encargados de casar también. Sí, los sacramentos nos corresponden a nosotros, somos los que el casamiento para nosotros no es un sacramento, es una bendición. Uh-huh. Pero igual los hacemos nosotros, los sacramentos, el bautismo sí, y la Santa Cena, la consagración de los elementos de la Santa Cena, que para nosotros es un recordatorio, que es distinto para los católicos. Uh-huh. Que no, ¿entendés? Que para el catolicismo el vino se transforma en la sangre de Cristo, claro, y el pan en el cuerpo de Cristo. Para nosotros no hay esa transformación, hay un recordatorio uh-huh, de la sangre derramada y de un cuerpo herido. Perfecto. Que se transforma en vida en nosotros. Perfecto. Hablábamos de esas particularidades, ¿no? Que decía son recientes y lo que se debió pasar para que haya mujeres pastoras, pero también, bueno, lo mencionamos en el bloque anterior, ¿no? Hoy la Iglesia Metodista es presidida por una mujer. Sí. Y después, otro punto, recién señalaba al pasar, tanto usted como su esposo, jubilados. ¿Se jubilan los pastores? Claro, porque durante nuestro ejercicio laboral, uh-huh, durante los años en que tenemos edad laboral, nosotros somos funcionarios de la Iglesia Metodista en el Uruguay y tenemos nuestra contribución al BPS, todo ordenadamente, cumpliendo las reglas laborales del país donde estamos. Pero cuando nos jubilamos, ya no tenemos más iglesia, no se nos asigna una responsabilidad de tener una congregación. Claro. Pero sí podemos, en algún momento nos invitan a dar una clase no paga o todo voluntariamente, o nos invitan a escribir un texto, este tipo de cosas así. Y muchas veces nos invitan a hacer un casamiento porque ya nos conocen de hace mucho, y bueno, vamos y hacemos un casamiento. Pero no más que eso. No más que eso. Perfecto. Pero de cualquier forma te diría, una vez pastora, siempre pastora. Yo voy al almacén y soy una pastora porque hablo y me meto a decir cosas. ¿Entendés? Sí, es bravo estar jubilado de algo que uno lo lleva tan adentro, ¿no? O vas a un lugar y alguien necesita ayuda y ya salís corriendo a ayudar. Es como un poco... Sí. Entiendo perfecto. Después, quería preguntarle, a ver, en Uruguay, usted decía, es una congregación pequeña, ¿no? Pero ¿ha crecido últimamente como crecieron, por ejemplo, otras iglesias evangélicas? No ha crecido. No. No ha crecido. Es un tema que nos preocupa, es un tema que nos ocupa, del cual estamos pensando un poco, bueno, que cómo seguimos, uh-huh, en el sentido de que, a ver, estamos en un mundo en cambio, cambiante totalmente. Y en el cambio se incluye la religión.
se incluye la espiritualidad. Claro. Y entonces Uruguay es un país que no es religioso, pero hay mucha espiritualidad expresada de distintas maneras. Entonces nosotros como Iglesia Metodista estamos buscando caminos en los cuales nos comuniquemos bien con el mundo del siglo XXI, y con las personas del siglo XXI, y no con las personas del siglo... Claro. Seguiremos atendiendo a las personas del siglo XX, sin duda, pero también hay que encontrar respuestas o comunicaciones con las personas del siglo XXI. En eso estamos. No hemos crecido. Esta es la... Pero pienso en eso que decía cuando explicaba las características, ¿no? El hecho de leer la Biblia con la coyuntura actual o traerla al día de hoy, eso puede facilitar de alguna forma. A algunas personas sí, a otras no. Yo estoy siendo muy sincera, ¿eh? Sí, es lo que buscábamos. Pero es... para algunas personas sí, que les interesa, claro. y van adelante y buscamos, nos sumamos a luchas, nos sumamos y estamos en caminatas, en manifestaciones, nos sumamos, superación a la violencia, el tema de los desaparecidos, el tema de la injusticia, todo esto nos sumamos, estamos ahí. Pero hay mucha gente acá que todo bien hasta ahí, pero cuando empezás a hablar de iglesia, ya es distinto. No. Porque hay como un prejuicio, ¿a qué me van a hacer en la iglesia? Me voy a ir a cerrar a un lugar donde me van a hacer rezar todo el día. Hay esa idea, ¿tá? Y por otro lado, en algunos lugares hay personas cuando escuchan la palabra compromiso, cuando escuchan que hay que buscar soluciones para que las personas vivan mejor, dicen, bueno, no, la iglesia no tiene que hacer eso, la iglesia tiene que sentarse, rezar y cantar y nada más. Claro. ¿Entendés? Entonces estamos en eso, pero bien, no es una pelea y se pueden hacer las dos cosas. Podemos tenemos las dos cosas y está bien, están bien. Ya tenemos que ir cerrando, pero no quiero quedar sin preguntarle, por ejemplo... Hablé mucho. No, pero además súper interesante. Lo que pasa es que teníamos mucho para conversar, ¿no? Respecto a la fecha de hoy, a ver, Viernes Santo, sí. ¿Es importante el Viernes Santo para los metodistas? ¿Qué particularidades tiene? ¿Cómo lo celebran? ¿Y qué significa para ustedes? Claro, nosotros tomamos la Semana Santa desde el Domingo de Ramos al Domingo de Pascua. El Domingo de Ramos es la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, con todo el pueblo gritando, sálvanos, sálvanos. Después tenemos el Jueves Santo, en que recordamos la última cena de Jesús y el lavapiés. Entonces nosotros tenemos una ceremonia de Santa Cena y recordando ese momento de Jesús. El Viernes Santo es un momento de tristeza en recordar la muerte de Jesús, que murió sacrificándose por todos los humanos, pero murió también porque su ministerio fue entre personas que estaban discriminadas, entre mujeres, entre discapacitados, entre pescadores que eran considerados fuera de la sociedad, entre un montón de gente que no era aceptada por el poder de aquel momento en su lugar. Claro. Entonces eso molestó a los grandes y por eso Jesús fue crucificado. ¿Y quién moría en la cruz? En la cruz morían los subversivos, los que molestaban el orden establecido. Y fue desde ese lugar que murió Jesús. Entonces nosotros los Viernes Santos nos acordamos de todo eso, de que murió sacrificándose por todos nosotros, que fue Dios encarnado, que no fue entendido por la sociedad en la cual vivió y que nos dio el ejemplo que se terminaba en la muerte, pero que 3 días después
ya no estaba en la tumba porque había resucitado. Claro. Entonces, es eso que nosotros miramos desde el Viernes Santo. Es tristeza, pero también, antes de terminar, quiero decir algo. Sí. Esto de la dinámica del pasaje entre la muerte y la vida, entre el Viernes Santo y el Domingo de Pascua, ese tránsito, muerte, vida, los vivimos los seres humanos muchas veces en nuestras vidas. Hay momentos de muerte en nuestro interior, muchas veces, y que los debemos transitar hacia la vida. No me olvido nunca una persona que me dijo una vez, estaba muy débil, tenía una anemia profunda y se sentía muriéndose, que se iba, y le dieron una transfusión de sangre. Y esta persona, cuando se va despertando, dice: ¡ay! Me volvió el alma al cuerpo. Uh-huh. Y para mí es esto, claro. la transfusión de sangre, que puede ser a partir de la fe, de lo que creemos, de lo que nos da vida. Es un poco esta dinámica que quería dejar, y que hoy en día en este mundo hay muchas luchas por luchar. Hay muchos Viernes Santos por el mundo que necesitan de una Pascua. Entonces los metodistas un poco lo trabajamos así, de esta forma. Y el domingo cantaremos Cristo vive, celebremos. Eso iba a preguntar, a ver, respecto a la celebración, este pasaje, ¿no?, de la muerte a la vida y del recogimiento o el reconocer lo que significó a la vida al celebrar la resurrección. Por ejemplo, en el caso de la Iglesia Católica veíamos hoy, un día como hoy no hay misa. ¿Ustedes tienen alguna particularidad? Muchas veces, no todas, porque no es una cosa que digan es obligado a hacerlo, ¿no? Uh-huh. Pero muchas veces lo hacemos teniendo música sacra. Uh-huh. Y leyendo las palabras de Jesús en la cruz y reflexionando sobre eso. Lo hacemos así, de una forma muy sobria, muy sencilla, pero recordando el momento. Claro. Y ahí, por ejemplo, en mi iglesia personal, uh-huh, a la iglesia que yo voy, junto con otra iglesia, yo voy a la iglesia del Buceo, uh-huh, está la iglesia Malvin también, todos los domingos de Pascua se va a la playa del Buceo a ver el amanecer. Ah. Y se canta cuando nace el sol, celebrando la vida, el resurgir de la vida y la resurrección. Y después tenemos un desayuno en común y un culto de Pascua, donde se canta, se celebra, es alegría, es vida, es fiesta. ¿Es la fecha más importante para ustedes también? Sí, porque sin resurrección no habría cristianismo. Claro. Si Cristo no hubiera resucitado, no estaríamos pensando en Él. Claro. Muchísimas gracias, Inés Simeone, que es pastora metodista jubilada, máster en teología e historia de la iglesia, fue presidenta justamente de la Iglesia Metodista del Uruguay. Gracias, muchísimas gracias por compartir con nosotros entonces esto, cómo viven también ustedes esta fecha tan especial. Un abrazo y muchas gracias, estamos en contacto. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Muchas gracias.